y además lo llamamos Pepe. Más revueltas, 5 aproximaciones a la vida de Pepe, porque a un escritor y a un militante, pues no lo llamas don José, chinga. Don José lo dejas para un burócrata reaccionario que gobierne a la diestra de Peña Nieto en la corte de analfabetas funcionales que hoy dirigen este pinche país. No, a un escritor le dices, oye Pepe, claro. Esta distancia lector-autor es fundamental. Tengo el enorme gusto y el placer de presentar a 4 de nuestros 5 autores. El quinto, lamentablemente no pudo llegar. Pancho González, acababan de operarlo, había tenido una operación complicada y entonces dijo, bueno, si la alargan la presentación hasta Texcoco llego, pero se le abrieron los puntos de la herida, se infectó y está en cama deseándonos la mejor de las suertes. Pero en cambio se encuentra el famoso, bien conocido, amigo y vecino Humberto Musacchio, sonorense de origen, pobre y loco en la Ciudad de México, periodista de toda la vida, director de periódicos comunistas, reportero de temas culturales, el gran cronista del temblor y infatigable luchador social. Está con nosotros Fabricio Mejía Madrid. Para mi muy particular y personal gusto, y con esto quiere decir que es mi pinche gusto y que no tienen ustedes por qué compartirlo, ni siquiera él tiene por qué creerlo, es el mejor novelista que hay hoy en México. Sus últimos 3 libros potentes, su libro sobre Azcárraga y el mundo de los Azcárraga, el libro sobre el secretario de Gobernación maldito de este país, su libro sobre Díaz Ordaz, han sido una incursión en lo que llamarías la literatura, novela de elementos de no ficción que toca el panorama, el paisaje humano mexicano. Y esos 3, pero todavía tiene uno mejor que no tenemos ejemplares, entonces no lo voy a recomendar. Está con nosotros Armando Bartra, filósofo, sociólogo, experto en temas agrarios, militante desde que tengo razón de edad, o sea, desde que yo tenía 15 años y él tenía como 19 o 20 o cosa por el estilo, desde los movimientos de los años 60 hasta prácticamente nuestros días, inagotable, que ha estado en la brecha, en la reja, en el frente, produciendo materiales apasionantes sobre las luchas campesinas, las autodefensas, Guerrero Bronco, los conflictos. Y bien, para mi gusto, uno de los intelectuales, si la palabra intelectual puede decirse sin mal sabor de boca, más importantes que hay hoy en México. Y está con nosotros Saúl Escobar, como decían del perro de José Feliciano, el último, no, pero no el... militante, nos conocemos hace muchos años, militamos juntos durante mucho tiempo en el movimiento sindical, ha tenido cargos en los gobiernos democráticos de la Ciudad de México y de origen economista. Y sin embargo, su aproximación a Revueltas no es la de un economista, sino es la de un politólogo, porque le preocupa analizar, y yo creo que con cierto sentido, el problema de Revueltas y la socialdemocracia. Dejo a... Si quieren café, les conseguimos. Les dejo que lo cuenten en el orden en el que quieran. Coordinas tú, ¿no, Humberto? Que fuiste el primero. Bueno, me da mucho gusto estar aquí y que la figura que nos congregue sea la de José Revueltas, el eterno inconforme, el hombre que nos enseñó a decir no, el que nos dio el ejemplo de que no podemos estar de acuerdo con un sistema injusto, y el que nos dio el ejemplo también de que no podemos estar necesariamente de acuerdo con aquellos en los que creemos, que la libertad de crítica es una libertad que hay que reivindicar en todo momento, porque si no el pensamiento se anquilosa, se oxida. Eso es José Revueltas para nosotros y mucho más. Me da pues mucho gusto que estemos aquí. ¿Cómo quieren que empecemos? ¿Tú primero?
No, pues yo coordino. Bueno, yo no, únicamente quiero contarles algo que está referido en el libro. En mi generación, la generación de por lo menos dos de los que estamos aquí, leíamos a José Revueltas con verdadera pasión. Buscábamos sus libros con ganas de conseguirlos donde fuera y al precio que fuera. Había una obra que era muy mencionada entonces, que era el ensayo sobre un proletariado sin cabeza, que se refería pues a la ausencia de una vanguardia que llevara al proletariado hasta la revolución. Y era un libro muy difícil de conseguir porque de la primera edición salieron unos cuantos ejemplares de la imprenta. Y el día que logramos que uno de nosotros consiguió, yo vivía en una comuna, y el día que uno de nosotros consiguió un ejemplar, bueno, prácticamente se lo arrebatamos de las manos, nos peleábamos por ser los primeros en leerlo. Así nos apasionaba José Revueltas. Habíamos leído sus cuentos, sus novelas, otros ensayos que él publicó también. Y como novelista, como cuentista era formidable, era un hombre que nos revelaba este mundo cruel, duro, difícil al que nos tenemos que enfrentar todos los días. El mundo no solo de la miseria física, sino el de las miserias humanas. Novelas de él como El luto humano y otras nos situaban en un panorama desolador. Tan desolador que alguna vez él escribió una obra de teatro que se llamó El cuadrante de la soledad, y la izquierda de aquel tiempo lo condenó porque consideró que era una obra pesimista y creían que era obligación de los escritores de izquierda mostrar siempre un panorama de optimismo, como si las cosas fueran tan fáciles, como si la felicidad la tuviéramos al alcance de la mano, sin entender que la felicidad en todo caso es vivir en la pelea por la felicidad misma. Ese era José Revueltas para nosotros, y cuando llegó el movimiento 68, me dijeron que yo estaba en la Facultad de Economía y me dijeron que estaba en la Facultad de Filosofía, que ahí se le podía ver todos los días. Y fui, yo esperaba, Revueltas era mi gigante, entonces yo esperaba encontrarme a alguien de la estatura de Armando Bartra, con esa presencia. Sin embargo, vi un hombre pequeñito, con una barba, una pequeña piocha que se acariciaba constantemente, con unos lentes muy gruesos y con un tono de voz que no era para nada estridente, rodeado de un grupo de jóvenes. Y pues por supuesto me incorporé a ese grupo y todos ahí, cual más cual menos, interrogábamos a Revueltas, lo refutábamos, nos atrevíamos a decir las barbaridades propias de un buen joven. Yo creo que todo joven tiene derecho a decir barbaridades, y Revueltas era condescendiente con nosotros, en el mejor sentido, porque si no estaba de acuerdo nos lo decía, nos lo aclaraba, pero con una gran generosidad hacia los jóvenes, con mucha atención hacia nosotros. Bueno, ese es el Revueltas que a mí se me quedó en la retina, el formidable luchador, preso político muchísimas veces, el muchacho que fue hasta las Islas Marías, el preso político más célebre del movimiento del 68. Bueno, Revueltas era pues no solo un gran escritor, no solo un político brillante, era para nosotros un símbolo. Y creo que no exagero si digo que sigue siendo ese símbolo de inconformidad, de rebeldía, de interés, de afán por abrir caminos nuevos para los seres humanos. Yo me voy a quedar con eso y me quedo con esa imagen de Revueltas, y le pido a mis compañeros que hagan sus comentarios. ¿Por dónde empezamos contigo? Saúl Escobar. Bueno, muchas gracias, y gracias a los compañeros que organizan la feria, y gracias a la Rosa de Luxemburgo y a la Brigada para Leer en Libertad por la edición de este libro. Y para fortalecer un poco lo que se ha dicho, pero digamos, para que ustedes tengan una imagen más clara de quién fue Revueltas y por qué nos referimos a él como lo estamos haciendo,
quería citar unas palabras, una entrevista que le hicieron a su hermana Rosaura hace ya un buen rato, hace 30 años, un poco más, 35 años, con motivo de un libro que Rosaura publicó sobre la familia Revueltas, porque la familia Revueltas estuvo compuesta no solo por Pepe y por Rosaura, que eran artistas, sino también por otros destacados artistas, intelectuales, personajes de la vida de México como Fermín Revueltas, como Silvestre Revueltas. Pero Rosaura, en particular de Pepe, dijo lo siguiente: él quería escribir lo que sentía, lo que como revolucionario sabía que no podía callar. Quería escribir exactamente lo que le prohibían, tanto la derecha que quería comercializarlo, como la izquierda que quería hacerlo mero redactor de panfletos. Esta situación fue terrible para mi hermano. Muchas veces venía aquí abatido por la incomprensión de los propios compañeros, que es lo que más duele. De los otros ya sabe uno qué esperar y no duele tanto. Y dice el entrevistador: los ojos de Rosaura, grandes y un poco rasgados, crecen cuando se refiere a las críticas que recibió José desde el campo de la izquierda. Dice Rosaura: yo considero que definitivamente eso fue determinante para su muerte prematura. Sus propios compañeros, al juzgarlo, coincidían con sus enemigos. Siempre trataron de que no escribiera. ¿Qué diferencia podía existir entonces entre unos y otros? Además, otra causa que provocó su muerte fue la cárcel, el estar preso y además abandonado porque sus compañeros no podían entenderlo, hacía el encierro más tortuoso, sin esperanza, sin aliciente. Sus compañeros le negaron la fuerza cuando más lo necesitaba. Sin embargo, aún así lo tachaban de disidente. Cuando pueden, ni lo mencionan. Bueno, este es un poco el retrato de Pepe desde la mirada de su hermana Rosaura, y por eso, como ustedes han escuchado, pues Revueltas fue un hombre muy creativo, un personaje muy con una obra muy vasta en la literatura e incluso en el cine. Para algunos amigos que no recuerdan a Revueltas en el cine, pues hay que decir que fue un escritor de varios guiones de cine, de películas famosas de aquellos años, de los años 40, de los años 50, y esta es otra faceta de Revueltas que hay que recordar. Entre las películas que hay que recomendar que tienen un guión de Revueltas está, entre otras, pues la otra, El Río Escondido, que fue una película muy famosa en su tiempo, producido por el Indio Fernández, dirigida por el Indio Fernández. Una muy famosa también con María Félix, que se llamó La diosa arrodillada. Entonces, si ustedes no han visto estas películas de los años de oro del cine mexicano, pues se los recomiendo porque son de guión de Revueltas. No siempre incluso se da en los créditos, se aparece en los créditos el nombre de Revueltas, pero después se ha investigado que Revueltas sí participó en la elaboración del guión de esas películas. Bueno, ¿con cuál Revueltas nos podemos quedar? El Revueltas novelista, el Revueltas militante de izquierda, el Revueltas dirigente político, el Revueltas ensayista, el Revueltas de guión cinematográfico. Y yo me quedo básicamente, como se ha dicho aquí, con el Revueltas crítico del poder. El Revueltas inconforme siempre con el poder, con la situación que vive no solo el país, sino la izquierda, con los que dicen que tienen la verdad en sus manos, y con el Revueltas siempre inconforme y tratando de encontrar nuevas soluciones a los problemas. Es por eso que en el libro ustedes van a encontrar, en mi ensayo, en mi trabajo, una comparación entre el pensamiento de Lombardo Toledano y de José Revueltas. Vicente Lombardo Toledano fue quizás
el ideólogo, el pensador más influyente de la izquierda mexicana, por lo menos entre 1930 y 1950, 1960. Lombardo Toledano fue una referencia obligada dentro de la izquierda durante esos años. Fue el maestro, como le decían, fue también dirigente de la CTM cuando la CTM se creó como una organización sindical independiente, activa, luchadora. Y Lombardo Toledano fue también uno de los marxistas mexicanos, como él se autonombraba, pues más apegados a la ortodoxia, a los dogmas provenientes de la Unión Soviética, que entonces era pues la fuente de legitimación de los marxistas y de la izquierda mexicana. Al principio Revueltas fue un seguidor de Lombardo, fue una persona que tenía plena confianza en Lombardo Toledano, llegó a decir que Lombardo Toledano era un escritor y un pensador excepcional, que era, digamos, el ideólogo más importante de la izquierda mexicana, y junto con Lombardo, Revueltas creó el Partido Popular, que fue un partido que después, al llamarse Partido Popular Socialista, pues fue la única opción de izquierda electoral también durante muchos años en México. Para los más jóvenes esto sonará un poco exótico, pero durante muchos años no había más que de una sopa, que era el PRI, que siempre ganaba todo, pero había otros partidos pues, que le hacían el juego, que aparecían en las boletas, aunque casi nunca ganaban ninguna posición, que era el PAN, partido que después se convirtió en el partido que ganó la presidencia de la República en el año 2000, pero también estaba el PPS, fundado por José Revueltas y Lombardo Toledano a principios de los años 40. Sin embargo, poco después, Lombardo y Revueltas rompen. Revueltas decide que Lombardo ya no es lo que pensaba, que sus ideas no eran tan correctas, tan revolucionarias como al principio pensaba, y este cambio de Revueltas sobre la concepción de Lombardo Toledano pues tuvo momentos muy importantes. Uno de los más significativos fue la huelga ferrocarrilera de 1958-59, que fue una huelga muy importante que conmovió al país, que cimbró al país, que prácticamente lo paralizó, y en donde Revueltas pues un poco se inconforma con la manera en que se resuelven las cosas y la conducción y el comportamiento de Lombardo Toledano a lo largo de esa huelga. También Lombardo se inconforma, Revueltas se vuelve muy discrepante de Lombardo Toledano, cuando en 1958 Lombardo apoya la candidatura de López Mateos junto con el PRI a la presidencia de la República. Entonces Revueltas decide romper con Lombardo por ese apoyo a López Mateos, al PRI, y decide un camino distinto. En esa idea de crear un camino distinto, un pensamiento distinto al que era dominante y era el más importante en ese momento, que era el de Lombardo y del Partido Popular, y de alguna manera también del Partido Comunista Mexicano, que era pues cercano a las posiciones de Lombardo, aunque no tanto, pero de alguna manera había una aproximación. Revueltas también decide romper con el Partido Comunista y crear un pensamiento propio, un pensamiento novedoso, un pensamiento original, un pensamiento, una forma de ver las cosas en México que no fuera la que la izquierda decía y argumentaba y repetía constantemente, que insisto, era un poco siguiendo la ruta de Lombardo Toledano y del Partido Comunista de México. Es en ese momento cuando empieza a crear una nueva visión del país, y resultado de este trabajo de reflexión es, entre otras cosas, el libro que aquí se ha mencionado varias veces, Un proletariado sin cabeza. El objetivo del libro era preguntarse por qué en México
no existía un movimiento obrero independiente, luchador, combativo, fuerte, como existía en otros países del mundo y de América Latina. ¿Por qué en México había una cierta excepción? ¿Por qué en México, a diferencia de otros países, no había un movimiento obrero independiente? Y en cambio, lo que veía, sobre todo después de la derrota ferrocarrilera del 58-59, era un movimiento obrero controlado por los líderes charros, por los líderes corruptos, por los líderes gobiernistas. Y de alguna manera él empieza a estudiar la historia de México, y esa parte, Paco Ignacio dice que me quiero pasar por politólogo en este libro. Yo diría que me quiero pasar un poco por historiador en este libro, más que politólogo, porque el gran mérito de Revueltas es haber reinterpretado la historia de México para entender este problema fundamental. ¿Por qué en México no había un movimiento obrero fuerte e independiente y estaba controlado por el charrismo, por el PRI, por los gobiernos de la revolución, por los políticos del PRI, por la corrupción, por la antidemocracia? Y para eso elabora, y por eso se llama así el libro, México, un proletariado sin cabeza. Lo que quería decir, entre otras cosas, es que el proletariado no tenía un pensamiento independiente, no tenía una dirección legítima, no tenía un liderazgo propio, sino que ese liderazgo, esa cabeza, había sido arrancada, o por lo menos había sido cooptada, había sido apropiada por el gobierno, por el PRI, por la corrupción, por la antidemocracia. Y bueno, en esa reinterpretación de la historia para entender por qué sucedía en México un fenómeno como este, pues hace una serie de evaluaciones, de reflexiones, y llega a una conclusión que a mí me parece muy importante, y es que él dice: los gobiernos de la revolución, a final de cuentas, pudieron controlar al movimiento obrero y el descontento popular, aun y cuando hubo muchas rebeliones, pero a final de cuentas controlarlo, porque se presentaron como los legítimos herederos de la Revolución Mexicana. De alguna manera, la Revolución Mexicana les dio el disfraz a los gobiernos del PRI para presentarse ante el pueblo como los defensores de la nación, como los defensores de la patria, como los defensores de los intereses populares, como los defensores del progreso, los defensores del porvenir, los defensores o los agentes, pues, de cambio en México. Y este fenómeno, este vestido, este ropaje de ser los herederos de la Revolución Mexicana permitió una especie de engaño y de que la gente creyera que entonces el gobierno realmente defendía los intereses del país, realmente defendía los intereses del pueblo, cuando en realidad pues los reprimía, cuando en realidad los perseguía y defendía intereses pues de la burguesía, de los ricos y de ellos mismos, sus propios intereses políticos, que los había también encumbrado y garantizado pues la perpetuidad en el poder durante muchas décadas. Bueno, esta discusión es un poco la que da Revueltas. Es una discusión larga, compleja, a veces difícil de seguir, porque se basa en Marx y se basa en una serie de conceptos que a veces cuesta trabajo entender, pero a final de cuentas, pues es un libro muy importante que, insisto, rompe con la visión dominante y crea una nueva visión del país, una reinterpretación de la historia de México, una reinterpretación de los fenómenos políticos y sociales del país. Y yo creo que este es, digamos, el principal aportación de Revueltas, y fue parte de esta lucha siempre en contra de, digamos, la visión dominante, en contra de lo que se daba por sabido y de esta visión rebelde de Revueltas. Esto, sin embargo, tuvo un costo para Revueltas. Revueltas, como dice su hermana, siempre fue un poco el perseguido, siempre fue un poco el que no coincidía con la mayoría, un poco el pensador excepcional que todos reconocían como un gran escritor, como un pensador muy
profundo, pero que rehuían o trataban de evitar, pues porque la mayor parte de la gente o de la izquierda o de los que estaban en esas discusiones, pues se apegaban al pensamiento dominante y preferían seguir lo que la mayoría decía en lugar de lo que Revueltas, con toda su profundidad, pues parecía como el gran crítico, el gran disidente de todo este pensamiento de la izquierda mexicana. Al mismo tiempo, de alguna manera, Revueltas, además de ser excepcional, singular, y ser un personaje, por eso, disidente de todos los partidos de la izquierda, pues también decide unirse al movimiento de 68 y en ese sentido pues vuelve como a encontrar una base social propia y los estudiantes lo recibimos pues con mucho apego, con mucho cariño, con mucha admiración. Pero la izquierda partidaria, en particular el PPS y el Partido Comunista, siempre lo vieron como una especie de bicho raro. Hay que decir también que a veces Revueltas llevó a un pensamiento un poco sectario, un poco aislado, un poco fuera de la posibilidad de que la gente creara un movimiento de masas para fortalecer a la izquierda, pero de todos modos su pensamiento es muy original y es muy importante. Yo terminaría, para dar la palabra a mis demás compañeros, que mucho del debate de la izquierda que Revueltas planteó en su momento como disidente de todos los partidos sigue hasta siendo punto cierto, siendo válido en estos momentos. La disyuntiva entre una izquierda que es demasiado flexible en sus principios, demasiado pragmática, demasiado condescendiente con sus enemigos de clase o con adversarios de otros agrupamientos políticos, pues sigue siendo un problema que no ha resuelto la izquierda. Hoy la izquierda mexicana ya no tiene que enfrentar los dogmas del marxismo como en los años 50 y 60, sino al contrario, el principal problema de la izquierda en México es su excesivo pragmatismo, su falta de ideología, su falta de conciencia y de base en los grandes pensamientos del marxismo y de otros pensadores que durante muchos años le dieron color y sentido a la izquierda. Hoy eso prácticamente está borrado y la izquierda se dedica a ganar votos y en la idea de ganar votos pues es capaz de aliarse con Dios y con el diablo y de corromperse casi hasta el límite para lograr pues el poder político que se supone que es el fin de la izquierda y de cualquier otro partido político. Este pragmatismo a Revueltas le hubiera horrorizado, le hubiera parecido algo terrible y hubiera quizás, como se dice, levantado de su tumba y volver a escribir otro Proletariado sin cabeza o muchos otros libros para condenar el pragmatismo actual de la izquierda. Pero también es cierto que Lombardo hubiera quizás reflexionado sobre la necesidad de que la izquierda se convirtiera algo más que un grupo de pensadores profundos, muy marxistas, muy, digamos, letrados, pero sin impacto en los movimientos sociales. Entonces la izquierda también ha tenido que recorrer un camino no solo para liberarse del pragmatismo o del sectarismo o del dogmatismo, sino también para ser una opción real, una opción de masas, una opción política seria por la cual la gente pueda seguir a la izquierda y haya la posibilidad de transformar a este país desde el poder político. En esta disyuntiva creo que la izquierda todavía sigue dando tumbos, sigue dando vueltas y la verdad a mí me parece que seguimos un poco desorientados en la izquierda sobre cuál es el camino a seguir. Por eso me parece que Revueltas sigue siendo vigente, sigue siendo una lectura obligada, necesaria y sobre todo también tenemos que recoger en Revueltas el valor de la disidencia, el valor de decir no, el valor de no irnos a la cargada, el valor de decir cuando algo no nos parece, pues de tratar de enfrentarnos a esa
disidencia y el valor de discrepar, que fue una de las grandes cualidades de José Revueltas. Creo que tenemos que valorarla, y si el mundo dice que es negro y uno dice que es blanco, pues hay que argumentar, hay que dialogar, hay que platicar, hay que debatir, pero no hay que condenar las opiniones disidentes, sino al contrario, seguirlas estudiando para ver finalmente si en ese diálogo encontramos la razón y encontramos un camino de salida para resolver los grandes problemas del país, de la nación, y un rumbo para la izquierda que sea un rumbo que nos permita precisamente avanzar en la organización del pueblo, en la unidad del pueblo y en transformar al país. Creo que ese es el valor de Revueltas, y yo me quedo por eso con el Revueltas disidente, con el Revueltas que siempre dijo que no cuando tuvo que decir que no, con todo el costo político, humano e incluso de sus amigos que incluso llegaron a negarlo, a despreciarlo o simplemente a hacerlo a un lado. Pero Revueltas tuvo siempre el valor, cuando lo creyó necesario, de decir que no, o de pintar otra realidad, o de decir su verdad, y esto creo que es un valor que hay que reconocer en Revueltas. Muchas gracias. Es el turno de Armando Bartra. Bien, buenas tardes. Siempre es un gusto estar en estas ferias del libro, en estas fiestas del libro, que no solamente ocurren ahí en el centro de la ciudad, sino que ocurren también en estas delegaciones, en el centro de estas delegaciones. Sin más gusto estar aquí con los amigos, estar con la Brigada para Leer en Libertad y estar hablando de un hombre como Pepe Revueltas, como José Revueltas. Yo conocí a José Revueltas personalmente, era bastante mayor que yo, pero lo traté como camarada, como compañero, como militante de la izquierda. Pepe Revueltas y yo éramos a principios de los 60, fines de los 50, él en realidad principios de los 60, ambos lo que llamábamos espartaquistas, éramos parte de una corriente de pensamiento, de una corriente política disidente que se identificaba precisamente por su disidencia con una corriente política disidente también en Alemania, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, que habían sido también ellos expulsados del Partido Comunista. Disidentes éramos, Revueltas y yo, disidentes éramos algunas decenas de jóvenes y no tan jóvenes militantes de izquierda que habíamos roto con lo que pensábamos era una izquierda burocrática, una izquierda esclerosada, una izquierda tibia, una izquierda oportunista, una izquierda desorientada, una izquierda sin cabeza, como después escribiría Pepe. Lo conocí entonces como militante, yo era militante también, y ambos teníamos una obsesión, la construcción de un partido político digno de tal nombre, de un partido político que fuera, pensábamos, la vanguardia del proletariado. Él tenía su propio germen de partido, que no era un partido, la Liga Leninista de Espartaco, y nosotros teníamos nuestro propio germen de partido, que no era un partido, que era la Liga Comunista de Espartaco, pero no había que confundir a los comunistas con los leninistas, que éramos cosas muy distintas, podíamos dialogar, pero no debíamos de confundirnos, y en lugar de ser 10 o 12, hubiéramos sido 16 o 18, y esto hubiera sido alarmante. Éramos 4 gatos y creíamos que éramos, si no la vanguardia del proletariado, sí el germen de la vanguardia del proletariado. Y esto me lleva a una reflexión que pude afinar cuando, con motivo de de las fechas en las que hay que recordar a las personas porque cumplen años de algún modo, hubo que reflexionar de nuevo sobre Pepe Revueltas. Y entonces puse a leer el ensayo sobre el proletariado sin cabeza, sin duda, el libro político más importante de Pepe. Tiene muchos ensayos, pero este es el más importante, creo yo. Coincido con lo que dice Saúl de este libro, pero también su literatura, diferentes textos, el luto humano en particular. Y de pronto descubro que hay dos revueltas, con dos obsesiones distintas. El Revueltas del ensayo sobre el proletariado sin cabeza, sobre un proletariado sin cabeza, que es la obsesión por la cabeza, por el pensamiento, por la inteligencia, por la vanguardia, por los intelectuales. Y el otro, el luto humano, que es la obsesión por los pies, la obsesión por un grupo de gente que camina,
que camina porque hay que caminar, no porque piense, reflexione y crea que el futuro está a la vuelta de la esquina. Una reflexión sobre la inteligencia, una reflexión sobre la pasión, una reflexión sobre el pensamiento, otra reflexión sobre el cuerpo y dos reflexiones que chocan en un hombre desgarrado, como éramos todos en esa época, él más hombre que yo era un joven, un adolescente, no tan desgarrado porque me faltaban algunos años todavía. Pero él había vivido tiempos difíciles y los seguía viviendo. El Revueltas militante revolucionario, el Revueltas marxista ortodoxo, me parece a mí, y seguí sus textos hasta después del movimiento del 68, sus reflexiones posteriores, ya muy cercanas a su muerte, nunca abandonó la idea de un partido de vanguardia. La clave, la solución, la magia que iba a salir cuando nos decidiéramos a ello y iba a resolver los problemas de este proletariado confuso, de este proletariado controlado, de este proletariado corporativizado, era un partido de vanguardia encabezado por un comité central de vanguardia, el cual estaba presidido por un pensamiento de vanguardia que iba a ser desarrollado por los intelectuales de vanguardia. No es que Pepe quisiera ser la cabeza de un partido, no era un problema de egocentrismo, de megalomanía. Era una profunda convicción. Pepe Revueltas se ha dicho de él que era hegeliano. Creo que lo era efectivamente en su reflexión. Él partía del pensamiento, partía del poder del pensamiento. Él decía, la clase proletaria nace en la cabeza de Carlos Marx. No creo que Carlos Marx hubiera estado muy de acuerdo, pero Pepe sostenía esto categóricamente. Y esta obsesión es una obsesión absolutamente legítima. Muchos de nosotros en ese momento hubiéramos coincidido en estos puntos con Pepe. Y esto se mantiene y se transforma en una verdadera obsesión. El ensayo sobre un proletariado sin cabeza, un libro que efectivamente se publicó en muy pocos ejemplares, la portada se lo hizo un vecino, luego conocí al dibujante que había hecho la portada, yo sí tenía un ejemplar, y no era fácil fotocopiar en esa época, resultaba carísimo. Es el intento de argumentar que todos los problemas históricos de México, del México postrevolucionario, que son los que señalaba muy correctamente Saúl, se deben a que el proletariado no tiene una cabeza, no tiene un pensamiento propio, no tiene una ideología propia, no tiene un proyecto propio y no tiene un partido propio. Pero frente a eso está el otro Revueltas, el escritor abismado, el escritor de la desolación, el escritor del luto humano, la humanidad de luto, de dormir en tierra, de los motivos de Caín. Un escritor cuyo tema no es la razón, cuyo tema no es la inteligencia, aunque evidentemente hay personajes torturados que reflexionan sobre la crisis que están viviendo. No mencioné los errores porque es de otra tesitura, es mucho más en el tema de la crisis política de la izquierda, sino la pasión, la sangre, el sudor, las lágrimas, el escritor del cuerpo, y el cuerpo que son los pies de los que caminan. En el luto humano en particular, que me parece un libro que tendríamos que volver a leer hoy en los tiempos de Ayotzinapa, voy a tratar de explicar por qué lo digo, no está ubicado en el presente, ni siquiera en el presente de Pepe, no está ubicado en los 50, está ubicado en la inmediata postrevolución. Pero el tema es un grupo desolado, un grupo de hombres, mujeres, niños, que huye, que escapa de la violencia, y que escapa de la violencia porque Dios ha muerto. No porque Dios ha muerto, es un concepto demasiado metafísico, porque Chonita ha muerto, porque la niña pequeña ha muerto. La muerte de Chonita es la muerte de Dios, es la muerte de la esperanza. Gente que camina sin esperanza, gente que camina no porque hay un destino, no porque hay un sol que los espera al final o una luz al final del túnel, sino simplemente camina porque hay que caminar, porque no hay garantías, porque hay incertidumbre. Y sin embargo caminan, no dejan de caminar. Termina el libro con ese grupo caminando. El luto es por la muerte de Dios, el luto es por la muerte de Chonita, el luto es por la muerte de la esperanza.
Y dice Revueltas, caminar, caminar, no detenerse, seguir caminando siempre. Y dice Revueltas, y uno está todavía tratando de digerir Ayotzinapa, dice, este México es un país de muertos caminando. Y uno diría, bueno, ya lo dijo de alguna manera, de otra manera, enterrados sin descanso, Juan Rulfo, y hoy sigue siendo un país de muertos caminando, 43 entre otros caminando. Caminaban en los tiempos de la Revolución, caminaban en los tiempos de revueltas, caminaban en nuestros tiempos los padres, los hermanos, los compañeros de los estudiantes normalistas de Isidro Burgos en Guerrero, de Ayotzinapa. ¿Y por qué caminan? Y termino con esto y con una frase de Pepe que está casi al final del libro. Simplemente caminan, dice, sin destino, caminan sin objeto, caminan sin esperanza, caminan por no dejar. Y por no dejar, por eso, nosotros también seguimos caminando. Gracias. Sigue Fabricio Mejía, Madrid. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a la brigada, al municipio de Texcoco, a mis compañeros de la mesa, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por venir. Yo quisiera empezar describiendo cómo fue mi acercamiento a José Revueltas. La tarde-noche del 13 de febrero de 1987, acababa de levantar la huelga del Consejo Estudiantil Universitario que había cerrado la Universidad Nacional Autónoma de México por primera vez en una huelga estudiantil desde 1968, apareció un letrero en el letrero de circulación de la Facultad de Filosofía y Letras que decía: ay José, cómo me acuerdo de ti en estas revueltas. Esa frase, por supuesto, se refería a José Revueltas, pero se refería a una historia íntima de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Universidad Nacional en 1968. Como dijo Humberto Musacchio, a Revueltas en el 68 se le podía encontrar en la planta baja de la Facultad de Filosofía y Letras porque ahí vivía. Ahí estaban sus libros, ahí estaba rodeado de estudiantes, ahí se tiraba sus rollos sobre la posible solución o la ecuación unificadora de todos los marxismos. Y ahí conoció a la gente que es del 68. Cuento esto porque para mi generación, yo nací en ese año, en 68, Revueltas había perdido, digamos, el carácter de militante para convertirse en una especie de emblema, una especie de John Lennon bastante bizarro, un ícono parecido al Che Guevara, pero no sabíamos por qué. Pero por otro lado, lo habíamos leído sus novelas, habíamos leído sus cuentos sobre todo, y habíamos visto las películas en la televisión que eran guiones de Pepe Revueltas. Por lo tanto, para nosotros Pepe Revueltas encarnaba no exactamente un militante, sino un libertario del lenguaje, un libertario de los temas que podían ser tratados y no en cuentos y en novelas. Yo recuerdo, por ejemplo, haber leído un cuento en Dormir en Tierra de José Revueltas, que está ubicado en Alemania y es una cosa con una enfermera y un herido, un soldado herido, que era casi igual a la historia que cuenta Hemingway al principio de Por quién doblan las campanas. Es decir, Revueltas era un
tipo que encarnaba no para nosotros la lucha de la izquierda histórica a la que se refería Saúl Escobar, el Partido Popular, los espartaquistas, etcétera, sino más bien era una figura, como dije, libertaria y creativa. Habíamos visto, por supuesto, La diosa arrodillada con Arturo de Córdoba, que era una adaptación, era un guión de Revueltas, de una adaptación, una novela húngara, que Revueltas había decidido cambiarle el final. Era María Félix, ustedes se acuerdan de la trama de la película, es un señorito de mucho dinero, le regala a su esposa una estatua de su amante, y entonces la tiene ahí en la casa, el amante es la estatua y es María Félix, ¿no? En la cúspide de su belleza, que sí la tuvo. Y digamos, el final de esa adaptación, Revueltas no quería que el señor engañara a su esposa y le tenía que decir la verdad y decirle que se iba a casar con María Félix. Esto no lo quiso Roberto Gabaldón, que era el director, y por lo tanto quedó como es la película que podemos ver ahora. Pero también habíamos visto muchas películas del Indio Fernández que tienen colaboraciones de Mauricio Magdaleno y de José Revueltas, porque al leer Dormir en Tierra, el primer libro de cuentos de Revueltas, el Indio Fernández había dicho: estas son las historias que tiene que contar el cine mexicano. Bueno, ¿qué historias contaba Revueltas en su literatura? Bueno, efectivamente a las que se refería Armando Bartra. La idea que Revueltas tenía de el actuar, de su actuar en la vida, era, por supuesto, tenía que ver con la novela rusa. Él decía, en la literatura como Tolstoy y en la vida como Dostoyevsky. Y entonces, de esos dos autores rusos, de la gran novela rusa, él emprende, digamos, una carrera, digamos, literaria, donde se convierte en el autor por antonomasia en México del encierro. Él hace, bueno, El Apando, que ustedes también saben, es una película cuyo guión es de José Agustín, porque José Agustín y José Revueltas se conocen en la cárcel. José Agustín estaba preso. Discúlpenme, fumo demasiado. José Agustín estaba preso porque lo habían agarrado en la carretera de Acapulco a México con un toquecito de marihuana, y no, el medio kilo era de una pipa que estaba en el estacionamiento donde lo agarraron. Bueno, eso dice él en el Rock de la Cárcel. Y lo agarra, eso no lo dice en el Rock de la Cárcel, pero yo sé que lo agarró un policía de Caminos en ese entonces que se llamaba Arturo Durazo, que después nosotros conocimos como el Negro, pero eso ya es parte de la mitología. Entonces, bueno, ellos se conocen en la cárcel y por supuesto José Agustín es el que hace una antología de cuentos que todavía circula en Editorial Era de Revueltas, y le hace la adaptación de La Pando para el cine. Pero yo me refería, por supuesto, a de dónde extrae Revueltas esta beta tan corpórea, tan desgarrada, tan de sacrificio y efectivamente de sangre, de bilis, de la vida humana, ¿no? Se refería Armando Bartra al luto humano, que efectivamente no está ubicada en tiempos de Revueltas la novela, pero sí es, digamos, la experiencia de Revueltas cubriendo y haciendo una crónica sobre la marcha de Santa Rosalía, que fue una marcha igualmente inhumanas que todas las que hemos tenido, que venía del norte a la Ciudad de México, y Revueltas va y hace una crónica sobre esto. Y de ahí, digamos, saca un poco la idea que dará vida al luto humano. Pero viéndolo más de cerca, digamos, Revueltas estudiaba cuando tenía 10 años en el colegio alemán y todos los días pasaba por el callejón de Romita
y que era había un hospital ahí, y creo que lo que él dice de lo que él veía en el hospital tiene que ver con lo que luego hizo él en las novelas. Él describe así el Callejón de la Romita. Dice: los enfermos, los muertos, los agonizantes a las puertas de las clínicas, los borrachos, los ladrones, las prostitutas a las puertas de las cantinas. Esa mañana, antes de morir, conocí cómo se llamaba la humanidad. Todo ahí era tristeza descarnada, hielo mortal. Exactamente esa idea de la humanidad es la que tiene Revueltas en sus novelas. Tenemos, por supuesto, siempre como esta ambivalencia de decir, bueno, Revueltas al mismo tiempo que estaba luchando por un porvenir solidario, humano, tenía esta idea al mismo tiempo de la vida humana como un desolladero. Tenía la idea de la vida humana, así como Juan Rulfo la tenía de los fantasmas, él la tenía de las víctimas, de los cuerpos descarnados. Y estas dos cosas yo creo que son completamente compatibles en la visión que tenía Revueltas de todo. Hacia el final de su vida, Revueltas dice que él ya no puede consigo mismo, ¿no? Que ya no puede con la tristeza, ¿no? Porque ha visto, bueno, demasiadas veces la cárcel. A él lo meten a la cárcel por primera vez siendo menor de edad, acaba en las Islas Marías, escribirá sobre eso, Los muros de agua, y después la cárcel en 68 en Lecumberri, donde hará interminables huelgas de hambre que no incluían, digamos, el alcohol que destilaban de la cáscara de papa, y le da una pancreatitis del tamaño del demonio. Pero, digamos, es un hombre que ya hacia el 76, cuando muere, es un hombre que dice que está harto de sí mismo. Esta idea, digamos, descarnada no es para nada incompatible con buscar la redención, así sea a partir de los múltiples partidos de izquierda que no llegaron a materializarse. Para nosotros Revueltas era ese en 1987. El 20 de noviembre de ese mismo año, ya digamos con un nuevo poder estudiantil en la universidad que duró todavía, nos aguantó unos 2 años más, logramos, bueno, al rector en ese entonces se le olvidó que tenía que celebrar la autonomía universitaria del 29 al 89 y decidimos nosotros el 20 de noviembre hacer un acto en la Facultad de Filosofía y Letras. Llevamos a Gómez Arias, que era el líder de la autonomía en el 29, en su silla de ruedas, lo llevamos los estudiantes y él develó una placa que no nos alcanzó para más que para un poco de acrílico que decía Aula Magna José Revueltas. Es decir, juntábamos en nuestro imaginario y en nuestra historia, en nuestra educación sentimental, dos momentos universitarios y muy importantes para el país: la autonomía universitaria del 29, el 68 y a José Revueltas. José Revueltas muere efectivamente en el 76 y en el funeral se da un acto una de los más revueltianos que pudo existir. Estaba toda la militancia de sus distintas izquierdas, de los movimientos, la gente del 68, sus hermanas, etcétera, y de pronto Víctor Bravo Aguja, el secretario de Educación de Echeverría, que había colaborado en la matanza del 2 de octubre del 68, se presenta al funeral y le quiere dar clases a la gente que asiste al duelo de qué tanto le importa a los priistas la cultura y cómo han leído a José Revueltas. Y su excompañero de celda en Lecumberri, Martín Dosal, le grita lo que deberíamos de gritarle a todos los políticos hoy, todos nosotros: señor, ¿no se da cuenta que no lo queremos escuchar? Muchas gracias. Una última cosa aquí para alimentar un poco el intercambio de opiniones, quizás la polémica. Creo que al final de su vida
y por la influencia del movimiento del 68, Revueltas sí cambió su idea sobre el partido político, sobre la vanguardia. Llegó a hablar de la autonomía del movimiento como un valor político central que de alguna manera empezaba a descartar y a eliminar la idea central o la idea más dogmática de la necesidad de un partido político. Creo que efectivamente el problema de Revueltas es que era tan antidogmático que producía nuevos dogmas hasta cierto punto. En eso tiene razón Armando. Es decir, el pensamiento de Revueltas era muy audaz, era muy extremista, era muy crítico, pero quizás en esa idea de ser fiel al marxismo produjo ideas también dogmáticas. Sin embargo, el movimiento del 68 cimbró tanto su conciencia y su forma de pensar que después del 68 empezó a hablar un nuevo lenguaje político mucho menos dogmático, mucho menos en los dogmas marxistas de aquellos años, mucho menos en las ideas que habían normado la vida de la izquierda como la idea de un partido vanguardia, y empezó a hablar más de la autonomía de los movimientos y empezó a hablar más de que el gran mérito del 68 es haberse convertido en un movimiento autónomo. Y por autónomo él hablaba de un movimiento que se dirigía a sí mismo, que no necesitaba de un partido o de una jerarquía o de un liderazgo o de una jefatura o de un líder político, sino que fue un movimiento que se dirigió a sí mismo desde abajo, desde las bases, desde las escuelas, desde las brigadas, desde las asambleas, desde el CNH, que a final de cuentas el Consejo Nacional de Huelga fue una organización muy horizontal, había jefes, pero en realidad era muy libre en sus determinaciones y en sus debates y en sus decisiones. Entonces, creo que ahí sí hay un rompimiento con el dogmatismo, en particular con la idea del partido vanguardia, que ya no llegó quizás a teorizar como lo hizo en el pasado, pero que creo que sí fue un rompimiento con su pasado marxista, que fue en ese sentido muy importante y que abría la posibilidad de un movimiento y de una izquierda y de un cambio político que ya no se centraba tanto en el partido vanguardia, sino, como él decía, en la autoorganización del movimiento y de la gente. Me hubiera dado muchísimo gusto a Pepe estar aquí porque este es un bonito pleito entre compañeros, entre camaradas. No, de plano, Pepe Revueltas seguía exactamente igual en cuanto a la vanguardia del proletariado y al papel de los intelectuales en la construcción de la vanguardia del proletariado, lo cual no era incompatible con haber disfrutado notablemente de un movimiento como el del 68 que se caracterizó por su autonomía. Algunos salimos del 68 vueltos maoístas, es decir, en la decisión de ir al pueblo. De los maoístas decía que esto no era más que espontaneísmo anarquista o maoísta, eso decía Pepe. Y decía que el problema del 68 básicamente era, cito comillas, la falta de un partido de clase del proletariado. Y luego Pepe convocaba a los antiguos espartaquistas a constituir el tal partido y a combatir las concepciones antileninistas. Después del 68, Pepe consideraba que era necesario reivindicar el leninismo. Esto no lo demerita en lo más mínimo, pero nos da un bonito tema de discusión para cuando nos retiremos de este evento. Para la segunda presentación del libro, porque evidentemente cuando lo lees el libro te das cuenta de que Revuelta está repleto de contradicciones, afortunadamente, y no resueltas además, porque como militante es un militante del calor de la sociedad, y la sociedad lo atrae profundamente, ¿no? Y como pensador ideológico político de la izquierda, pues es un leninista del siglo XIX, pre-Lenin, chinga, a ratos, ¿no? Y sin embargo, reconoce las virtudes de un movimiento social del 68 al grado de volverse, pues, uno de los dirigentes prácticos del movimiento, ¿no? Y paralelamente, como novelista,
No, lo bonito de Revueltas es que es muchos, ¿no? Esa terrible conclusión, como muchos somos muchos. Sigamos leyendo a Pepe, sigamos pensándolo y desde luego traigámoslo para acá. No, ni merece la tumba, ni merece el panteón, ni merece Bellas Artes, esas son chingaderas. Merece el calor de los lectores. Los 4 autores van a estar firmando libros en esa mesa, todos los libros que les hemos regalado, se los van a firmar todos, pero además tenemos una maravillosa oferta, ¿sí? Tenemos 4 libros de Fabricio, no, nunca lo logramos. Bueno, y entre ellos la novela que no me atreví a recomendar, que me parece la mejor novela que se ha escrito en muchos años en este país, que se llama El Rencor. Imagínense si es buena, chinga, que es como si Juan Rulfo se hubiera vuelto loco y sus personajes fueran operadores priistas pinches que andan haciéndole campaña a un candidato más pinche todavía, rodeados de putas, guaruras, etcétera, etcétera. Le salió probablemente la mejor reivindicación de Rulfo en el siglo. Lean El Rencor, háganme caso. Puede ser que como novelista no sea brillante, pero abriendo libros soy un chingón y leyendo también. Y va a estar a la venta. ¿Qué más tienes, Alicia? Tiene Nación TV, el libro por el cual Azcárraga casi sale de la tumba vomitando después de que Fabricio lo escribió. ¿Y tenemos? Ya nos vamos, ¿no? Tenemos Arde la Calle. Uy, tenemos Tequila de F. Fabricio, no sabía que piensas que no es broma. Lo hemos logrado, la Brigada para Leer en Libertad. Entonces, los autores van a estar firmando y Fabricio y Alicia va a estar vendiendo libros de Fabricio. Y tenemos una oferta, la biografía de Granados Chapa a 20 pesos, a 30 pesos, la biografía de Granados Chapa, el gran periodista mexicano que escribió Musacchio. Y vamos a mandar la foto. La última foto que tomamos mostrando los libros, nos llamaban para felicitarnos desde Chicago, Perú, Argentina y hasta de Nueva Zelanda. A la 1, a las 2, a las 3, a las 4 y la vamos a colgar en Twitter, Facebook y en una nueva red que se llama Me la Pelas. Bien.